Sonoro. La profecía, el terror de Richard Donner cumple 50 años. Hace 50 años, con un guión escrito por David Seltzer, el director Richard Donner, uno de los mejores ojos que Hollywood tuvo en la segunda mitad del siglo XX, sorprendía al mundo con La profecía, una película de terror en toda regla que se convirtió en un éxito histórico. La película recaudó $60 millones alrededor del mundo y a la fecha se debate si esa recaudación es producto de la solidez cinematográfica que impuso Donner, de su magnífico reparto, de su poderoso suspenso sobrenatural o por la enorme y clara carga política puesta entre sus encuadres. Reflejo de la decadencia política de su tiempo, a 50 años de su estreno, La profecía cumple de nuevo su misión: evidenciar los juegos retorcidos y oscuros de la política de los 70, igualmente decadentes que los de la política de nuestros tiempos, que, como anuncia la película, nos pone al borde del fin del mundo, real y metafóricamente hablando. Así que, comenzando 2026, año en que La profecía cumple 50, invitamos a hablar de ella a Marcelo Lara, comunicador, creador de Burgerman, blusero consumado, cinéfilo de altos vuelos y amigo de Cine Garage. La profecía no solo cumple 50 años, es tan pertinente hoy como cuando se estrenó. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, ya no voy a decir queridísimo Marcelo, ahora es amadísimo Marcelo Lara. Hombre, cada año que pasa y que crece nuestra amistad, me siento más merecedor de tales cariños. Especialmente de alguien que no tiene corazón como yo, y justo por eso decidí hacer un podcast sobre cine de terror en plena época posnavideña. Al habernos los pastores, se acabó la Navidad, Marcelo Lara. Bienvenido a nuestros micrófonos. Se acabó la Navidad y se acabó la buena onda, y como decían en lugares que yo frecuentaba hace muchos años, se acabó el amor fingido en enero. Y empieza la realidad de que ahí viene el fin del mundo y ahí viene el anticristo. Exactamente, es lo que te iba yo a decir. O sea, estamos a punto de que también se acabe el mundo, y una película como La profecía ya nos lo decía hace 50 años, lo cual es para mí primero muy significativo, luego muy emocionante a la mala, y luego como que da miedito del que te da fuera de la película, no dentro de la película, ¿no? Yo creo que totalmente. Hablar de La profecía, que lo planeamos sin saber que iba a pasar lo que está pasando, es muy pertinente en estos tiempos, Marcelo. Totalmente, y yo creo que mucho más que en 1976, que fue estrenada la película, ¿no? Creo que los 70s y los finales de los 70s siempre traían sobresaltos para todo mundo y en todos los sentidos y en toda la vida. Pero ahora más que nunca creo como que la circunstancia además está como acercándose a lo que pasa en la película, creo yo. Especialmente en esa época en Estados Unidos había como una decepción bien grande en la propia población de Estados Unidos, después de lo que estaba pasando con Vietnam, lo que había ocurrido con Richard Nixon, el famoso estreno de películas pues, que tenían dientes literalmente, como Tiburón por un lado, como El exorcista por el otro. Hablaban de un país que se estaba cayendo a pedazos y que probablemente la gente se estaba dando más cuenta de lo que luego queremos admitir. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes revisan Netflix en este momento, hay un documental bien interesante que se llama 1975 y que nos habla justo del desmoronamiento de los Estados Unidos desde dentro, un desmoronamiento que los políticos no querían tomar en cuenta, pero que la población estaba muy al tanto de eso. Y creo que La profecía, que repetimos, está cumpliendo 50 años, una película estupendamente dirigida por Richard Donner, es un ejemplo de eso, ¿no? Estos miedos que están en la calle y que acaban reflejándose en la pantalla. Y con todo eso alrededor, recomiendo mucho el documental de Netflix,
Creo que la película más directa sobre ese miedo que viene de lo político y viene de los manejos del país, que lo refleja de manera más directa, es La Profecía. Tiene uno de los finales más estremecedores a nivel de, se los estoy advirtiendo desde ahora para que luego no me vengan a llorar, que hemos tenido en la historia del cine, Marcelo. La película sí nos dice, ojo, porque el anticristo no está con con una cruz volteada de cabeza. El anticristo va a vivir en la Casa Blanca dentro de muy poquito. Totalmente. Y el cierre básicamente dice, ojo, no se ha acabado la historia. Y falta mucho. Y todavía van a suceder Sí. más cosas. Y agárrense que ahí te voy. A mí, desde la primera vez que la vi, y probablemente no la vi en su estreno, porque tenía 6 años yo, pero sí la vi muy chavo. O sea, sí la vi. Era de estas películas que repetían mucho en la tele cuando yo estaba en mi joven adolescencia. Y la he visto muchas veces, porque es además de esas películas que cada vez que aparece, cada vez que la veo que está, me la echo de nuevo, me la sé de memoria, cada vez que veo la decapitación esa que sucede, me da más risa porque se ve el muñecazo gacho, pero, Qué malo eres. pero es justamente eso, que no es una película de terror. No es una película, sí es una película de terror, sí es una película de terror sobrenatural, sí es una película de terror religioso y demás, pero es más bien una reflexión sobre la política y sobre el mundo y de la política internacional y de cómo los grandes dineros y las grandes políticas van, pues cómo van avanzando por la vida. Creo que no hay mejor manera de decirlo. Yo creo que no, eres un genio al respecto. Nada más voy a contextualizar para la gente que no la haya visto, no como nosotros que no la sabemos. nos la sabemos. Yo creo que mi mamá la alquilaba cada 3, 4 meses en el videoclub del barrio y pues nos la echábamos, ¿no? Con los temblores emocionales de mi pobre hermano y yo, que éramos muy jóvenes, para ver que el anticristo iba a estar en la Casa Blanca. Recapitulando, repito, para la gente que no la ha visto, aunque no es nada difícil encontrarla, la película cuenta la historia de un diplomático de Estados Unidos, Robert Thorne, interpretado por el gran Gregory Peck, que cobró bien poquito en la película. Aquí voy a colar el dato. Él cobró muy, muy poco sueldo, pero le dijo a los productores, de las ganancias, a mí me dan una rebanada. Y la película se volvió un éxito millonario. Y por supuesto, Gregory Peck se convirtió en uno de los actores mejores pagados de su época. Él y su esposa Catherine Thorne, que interpreta a Lee Remick, una de las mejores actrices que ha tenido Hollywood, muy olvidada para las nuevas generaciones. Muy olvidada, sí. ¿Quieren tener hijos? Sí. ¿Quieren tener un hijo? No pueden. Sí pueden. Y ella en algún momento da a luz en una misión diplomática que tiene Robert en Roma. Tú interrúmpeme si me equivoco. No, vas perfecto, vas perfecto. En dar a luz en un hospital que evidentemente está poblado por monjas, ¿no? Porque pues ahí en Roma todo está habitado por monjas, parecería que no hay mujeres comunes y corrientes, sino que hay monjas por todos lados. Pues como que se les traspapela el niño, ¿no? Como que no se sabe qué ocurre y poco a poco el niño que crece, Damien, que hace referencia al nombre en inglés de la película, que es The Omen, es decir, la profecía, la amenaza, lo ominoso. Damien, conforme va creciendo, va mostrando signos de maldad y de nacer con una cara muy parecida a la de Billy Joel. Poco a poco se va convirtiendo en Angus Young de AC/DC. Sí, totalmente. y demuestra en la historia, conforme Robert Thorne va averiguando quién es el niño al que están criando, que está rodeado de situaciones muy comprometedoras. La nana se le suicida en honor al niño en pleno cumpleaños, ¿no? Hay un perro negro cuidándolo por ahí con muchísimo celo. Robert dice, aquí está pasando algo. Y a la hora de averiguar, aquí está pasando algo, se da cuenta que muy probablemente Damien, que es el anticristo producto de la injerencia de Satán en la familia que componen Robert y Catherine. Y al contrario de muchas películas contemporáneas que ahí empezarían su tema, la película ahí lo termina, ¿no? Cuando nos damos cuenta que Damien, niño todavía, ya siendo Angus Young, ¿no? Niño todavía, está
por ser adoptado por la propia Casa Blanca, y los únicos que sabemos que es el anticristo somos quienes estamos viendo la película. Eso es lo que así es como yo la resumiría, Marcelo. Y como que, bueno, ahí te faltaron un par de detallitos nada más de que uno va sabiendo que es el anticristo porque lo tratan de llevar a una iglesia y se opone así de físicamente, sí. No puede entrar a la iglesia. Cosa que nos sucede a uno que otro ahí de vez en cuando. Que cuando nos quieren especialmente meter, en las bodas. Perdón a todos mis amigos, sí. Pero lo padre es que como que medio que uno quiere pensar que Damian está ajeno a todas estas cosas porque todo sucede alrededor de él, ¿no? Sí, y siendo un niño muy pequeño, además. Exactamente, como que no tiene todavía conciencia con todo el que es el patrón o el hijo del patrón. Todavía no tiene esta conciencia y como que por eso es donde digo que no es tanto una película de terror inmediata, sino como una película de política. Porque sí es todo lo que sucede alrededor y todo lo que uno va presuponiendo que va a desencadenar, que eso es lo más terrorífico y lo más interesante de la película, ¿no? A mí, dos observaciones, y muy olvidada Lee Remick, una gran actriz, ¿verdad? Y Gregory Peck, un actor que no sé si era el ideal para el papel, porque es como esa escuela de actores como muy acartonados, ¿no? Y como muy a la antigüita de Hollywood, pero que acaba funcionando por el personaje que es, ¿no? Un embajador, claro, de un político, un señor rico, club de yates y demás, que es donde presupone uno que el mal está, ¿no? Es un personaje, pues, hasta cierto punto muy estirado, ¿no? Creo que si empezamos a dimensionar a los personajes, cómo es que están escritos, por ejemplo, y para empezar por ahí, el guion es de David Seltzer, ¿no? Bajo o sobre una idea original de Harvey Bernhardt. A final de cuentas, este político, este diplomático, es una persona muy estirada, es una persona como muy aparte del mundo, como que no le importa, pues prácticamente como todos los diplomáticos, de la embajada para afuera lo que quieran, de la embajada para adentro a mí me dan de comer 4 veces al día, ¿no? No le hace, no busca realmente el beneficio de nadie, y poco a poco este golpeteo con alguien probablemente igual de maligno que es, porque tampoco es buena persona, que creo que luego se nos olvida, el golpeteo con alguien tan maligno como él lo va rompiendo poco a poco. Y vuelvo al tema, a veces se nos olvida que en la profecía, así con la historia que más o menos intenté resumir hace poquito, no hay ni buenos ni malos. Probablemente el papel de Lee Remick es la víctima, pero ella tampoco es una persona, o sea, no es una persona luminosa, es una película con personajes oscuros de arriba abajo, mucho más deprimente que horrorífica, Marcelo. Totalmente. Lo cual fundamenta nuevamente lo que estás diciendo. Es más una película de política y sobre la situación política que de terror. No hay buenos, no hay malos. Casi todos son unos desgraciados. Bueno, el pobre fotógrafo, el pobre hombre que está tomando fotos, probablemente es el único que tiene idea de lo que puede pasar y que quiere ponerle alto. Todos los demás, incluidas las monjas, perdón, hermanas, también son medio malditas. Sí, no, y él, a fin de cuentas, conforme va avanzando en la historia y se va dando cuenta y va sabiendo más qué es lo que está sucediendo, va sacando mucho como va sacando el cobre, ¿no? Se da uno cuenta que es un tipo ahí, un güey como político rico, déspota, que solo está queriendo usar todo para sus fines, ¿no? O sea, y las personas que va encontrando en su camino simplemente deben de ayudarle todo el tiempo, ¿no? El fotógrafo, el pobre padrecito, porque hay un padrecito que se acerca y le dice, tu hijo es el demonio. Sí. Que ahí es cuando uno ya cae en cuenta, pues sí, es el anticristo, ¿no? Todo mundo está, a todos los ve hacia abajo, ¿no? Porque además está inteligentemente la película hecha como, supongo que Gregory Peck debe de haber sido un tipo alto y grandote. Era muy alto. Siempre se ve como que se nota que está viendo a todo mundo hacia abajo.
O sea, como de, no nada más físicamente, sino como Intelectualmente, intelectualmente, espiritualmente. económicamente, socialmente, y además, pues es el embajador de Estados Unidos, es el Claro. representante del país más poderoso en un país ahí como en un momento de Inglaterra muy chafa de los 70, donde se los estaba cargando el payaso económica y socialmente. Entonces él es así como el grandote que viene a salvarlo. Y luego cuando empieza a tener que salvar a su propia familia, es como esa misma actitud, ¿no? Y al final de cuentas no puede, ¿no? No queremos contar el final de la película, que más allá de que veamos a Damien como a punto de entrar a la Casa Blanca, tiene otro contexto que no vamos a contar. Entonces tampoco puede, no puede ni trabajar para su país. Realmente nunca lo vemos trabajar, No. lo cual se me hace un gran acierto, ¿no? Que hacen los diplomáticos, especialmente ahora y en esos años también. Y al final, pues tampoco puede resolver el problema con su familia, que él no está tan convencido de si se trata de un elemento, una invasión de lo sobrenatural, o que él, como jefe de familia, tampoco puede mantener a su esposa cerca, porque medio la ignora. Y aquí voy a rescatar, antes de entrar al tema político y la descripción del ambiente político de esos años y de los de ahora, voy a rescatar el papel del fotógrafo, porque Sí, a mí se me hace también bien interesante. Ahora te digo quién era el fotógrafo. Era David Warner y el personaje se llama, sí, es David Warner, el fotógrafo. Falleció el pobre David en 2022. Su personaje se llama Jennings, que por alguna razón él ya había seguido temas parecidos. Se entera de lo que le ocurre a este diplomático y empieza como a espiarlo, ¿no? Con su cámara de fotos. Y a la hora de revelar las fotos, él se da cuenta que la serie de muertes misteriosas alrededor del niño de Billy Joel, porque todavía es Billy Joel, todavía no llega a ser Angus Young, todavía es Billy sí. Joel. La serie la serie de muertes misteriosas alrededor de este niño coinciden con anomalías en las fotos que está tomando, ¿no? Siempre hay una señal visual en las fotos que toma. Está tomando fotos en formato físico y a la hora de revelarlas se da cuenta de que hay una línea que atraviesa a toda la gente que va a morir dentro de poco. Esto enfrentado con la visión ególatra del diplomático que acabas de describir, sería una especie de vaticinio, retrato de lo que ahora conocemos como la posverdad. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿No? Las fotos son verdad porque él las toma y la gente está realmente enfrente de él, pero luego ocurre un elemento sobrenatural, ficticio, fuera de toda explicación, que añade una capa de narrativa en donde ya no sabemos si esto es real, sobrenatural, ficticio, inventado, es un sueño, es una pesadilla, es una especie, yo lo veo así ahora y a lo mejor estoy sobreinterpretando, pero no quiero soltar la idea todavía. Es decir, no quiero dejarla ir, quiero seguirla masticando, de que también venían momentos en donde no íbamos a saber quién era quién ni qué estaba pasando, justo como está ocurriendo ahora, Marcelo. ¿A ti qué te parece el personaje del fotógrafo? Me parece como justo lo que justifica toda esta cuestión de interpretación de la película, porque primero es como la típica relación de la prensa con la política, De y entrada, de entrada como que uno usa al otro, porque también el fotógrafo usa su conexión con el diplomático y demás, pero también es como esta cosa del mundo real contra el mundo político. Entonces, me clavé tanto en su momento con esta película que leí el libro, la literaria. versión literaria y como que expande un poco más ahí en los personajes y sobre todo en el personaje del fotógrafo. Y en ambos como que
entre los dos está como puesto como muchas virtudes y muchos defectos de la humanidad y de lo que significa la política y de lo que significa la gente. Entonces, claro que es un personaje importantísimo dentro de la historia, y además su muerte lo significa porque es el que realmente vemos morir gacho. O sea, hablaba yo al principio Sí. de esta charla, una decapitación, sí se dice así, ¿verdad? Hay un decapitado, y el decapitado es el fotógrafo, que además está haciendo una propia premonición de su muerte, ¿no? Al tomarse Sí, no me acuerdo si hay una foto donde sale él ahí como con alguna de las señales. en alguna de las fotos que él toma aparece él mismo y hay una raya que le Exacto. atraviesa el cuello, ¿no? En vertical, ¿no? Bueno, en inclinado. Y unas secuencias después vemos la decapitación de la cual te burlaste al inicio de este Sí, podcast, porque Marcelo. se ve ya 50 años después se ve muñecoso. Hombre, Pero dales funciona, chance. funciona. Y en el libro inclusive hay como se desarrolla un poquito más la relación entre los dos, porque acaban teniendo una relación como muy simbiótica, que es como la relación simbiótica entre la política y la prensa, ¿no? Y cómo sirve uno para los fines del otro siempre, y se nutren y se ayudan y se odian y se apoyan. Entonces, es muy interesante, y es muy interesante que sea el fotógrafo, porque en la historia que tú no detallaste tanto, en esta búsqueda de la verdad de su hijo, Richard Thorne viaja a varios lugares, entre ellos, bueno, a Italia y demás, y donde conoce el verdadero origen de su hijo y demás. La tumba de la hiena, le llamo yo en Exacto, ese episodio. exacto. Y la tumba del hijo. La tumba del hijo. La tumba de la hiena sería un gran nombre para una banda de dark metal, Sí, fíjate. de esas que tienen escrito el nombre que no se entiende. Es que no entiendes nada, que parece que Sí, parece que le escribió un maraquero, ¿no? exactamente. Pues en esos viajes que salen de Londres, que quién sabe, además, efectivamente, a qué horas trabaja el señor embajador, quién sabe, porque se la pasa viajando Te ahí. digo. Todos los viajes los hace con el fotógrafo, y le tiene la suficiente deferencia, por decirlo de algún modo, y la suficiente confianza como para pues, que lo acompañe en esta misión tan ruda, ¿no? Entonces, es un personaje interesantísimo, y evidentemente a su muerte precipita el final de la historia, ¿no? O sea, De la película. de la película, más no de la historia, porque es una trilogía, y vimos cómo fue chafeando la trilogía conforme avanzó la historia. Ustedes ya son parte del Patreon Cine Garage. En ese perfil, en nuestro perfil Patreon que encuentran en www.patreon.com/Cine Garage, ustedes pueden abrir una suscripción para tener acceso al contenido que ahí generamos para todos, precisamente nuestros suscriptores. Háganlo, visiten la página, si quieren intenten la prueba gratuita y luego decidirán si quieren estar ahí con nosotros reunidos semana con semana debatiendo sobre cine y alrededor del cine. Y en esta ocasión quiero agradecer de manera personal a José Ernesto Dávila, Javier Araiza, Mitch, Adriana Sánchez, Enrique Ariza, Joali Soria, Mauricio Ibáñez, Cris, Miguel Ángel Rojas Peña, Abril Lozano. Ellos y ellas ya son Patreons y ya pueden checar las críticas que hacemos ahí semana con semana de los estrenos, entrevistas exclusivas que hacemos a creadores, a cineastas, a gente que trabaja en la industria y por supuesto a las reuniones que tenemos con nuestros y nuestras Patreons para debatir alrededor del cine. Contenido exclusivo para nuestros suscriptores que ustedes pueden disfrutar suscribiéndose ahora mismo en www.patreon.com/Cine Garage. Nosotros, con la suscripción que ustedes nos aportan, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, que creció como nunca el año pasado y que espera seguir creciendo en 2026. Ayúdenos a que este podcast siga vivo, suscríbanse y disfruten del contenido exclusivo en www.patreon.com/Cine Garage.
pues no vamos a hablar de las secuelas, ¿no? Porque lo interesante de la película es que termine donde Sí, termina. claro. Que sea un final abierto, que no nos digan qué va a pasar con Damien, que no nos digan, sí, claro, ¿no? Fue a estudiar a la academia militar. O sea, todo eso acaba siendo ya tan pasado de moda, dada la situación como está, que rompe además con la idea original de la película, que ya lo hemos medio esbozado. Ahora quiero que profundicemos en eso, Marcelo. No porque te acuerdes, pues yo tampoco me acuerdo. Tú, digo, me triplicas la edad, pero no eras lo suficientemente maduro para saber cómo está el mundo en el 76, ¿no? Pues no, lo he ido averiguando conforme me hice Claro. más grande, ¿no? O sea, es padre o es muy interesante y no es nada fortuito que el personaje principal es el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, en Inglaterra, en un momento en que Inglaterra está sumido en una crisis terrible, en una crisis económica terrible, social terrible. Vamos, creo que en 1976, 77 o 78 no funcionaba ni la recolección de la basura en Inglaterra, ¿no? O sea, a ese nivel de grave estaban las cosas, grandes demostraciones de la clase trabajadora, huelgas generales, que es como medio lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El altísimo costo de la vida en Inglaterra de los 70s, la negación del futuro que devino en el punk, es Exactamente. justo el momento en que nace el punk en Inglaterra y el No Future de los Sex Pistols y de eran los 50 años de la reina. Ah, no, era el Silver Jubilee, no me acuerdo si eran 25 años de su reinado o una cosa así, pero era como muy Era algún significativo. jubileo, sí. Exacto. Es muy significativo que haya, del otro lado también en Estados Unidos en el 76 se cumplen 200 años del nacimiento de su nación, en la revalorización de esta nación que se ha llamado como paladín de la democracia y de la libertad en Occidente. También en un momento terrible de crisis, la crisis petrolera, Exacto. los precios de la gasolina, un chorro de broncas, pero como tenían en la celebración de los 200 años de su nación, que además este año cumplimos 250 años y también va a haber una celebración gigantesca, eh, pues es muy significativo que el anticristo llegue en el momento así a la nación más poderosa del orbe y que además se aloje no directamente en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos, en un lugar que además se lo está cargando el payaso y que son como el origen de los Estados Unidos. Es ahí donde la película, y quiero insistir mucho en eso, está ahora tomando una enorme relevancia. Este es un mensaje para toda la gente que dice, el cine no es político. Pues bueno, aquí hay una gran muestra de que no solo cualquier obra de arte alcanza un discurso político, a veces incluso sin buscarlo, sino que cuando además la carga es evidente, como en la profecía, la película se vuelve eterna. Y ahí voy a resumir lo que tú acabas de decir. La película se estrena en la celebración 200 de la independencia de los Estados Unidos, de su nacimiento como nación, muy poquito tiempo antes de que Estados Unidos diera un giro brutal y bastante dramático a una derecha y un conservadurismo muy radical que llegó con Ronald Reagan y una serie de prohibiciones y una serie de persecuciones también antipopulares, muy paranoicas alrededor del comunismo, del socialismo, exactamente igual que lo que está pasando ahora, Este ¿no? discurso que estamos viviendo ahorita de la paranoia ya se vivió hace 50 años, exactamente igual. Quizá con alguien un poquito más inestable y menos político, quizá, Sí, pero esto ya lo viví, ya se vivió, pues.
Fíjate, vamos a hacer otra analogía. El presidente Ronald Reagan había sido actor, o sea, es decir, el presidente que toma las riendas de la nación en este contexto de ese país era una estrella de Hollywood. Y ahora el presidente que tiene en sus pobres manos, porque tampoco creo que sea muy fuerte ni muy brillante, eso queda evidente, es un producto, ¿no?, de los medios de comunicación de nuestros tiempos. Es que el círculo es tan perfecto que es imposible ignorarlo. Totalmente. La película nos está diciendo, Marcelo, somos unos tontos, lo volvimos a hacer. Exacto. Es como el final del planeta de los simios, ¿no? Exactamente, así como de qué estaban, o sea, que no aprenden o qué, como que... Ahora vamos a tratar de conectar esta película en particular con otra, porque, y me remito de nuevo al documental, no porque sea el único documental, hay muchas investigaciones, hay muchos libros alrededor de esa época y del nacimiento de ese Hollywood en particular, del nacimiento incluso de la nueva generación de cineastas. Ahí está también la serie documental Mr. Scorsese, que habla justo de la bancarrota de Nueva York, en donde Scorsese empieza a tomar conciencia de su propia personalidad en los 50, 60, 70. Él nace en el 43, me parece. Entonces, en el 73, él estaba cumpliendo 30 años, ¿no? Él estaba como ya dándose cuenta que el país que le había prometido a sus abuelos prosperidad y bonanza no era para nada un país que pudiera dar ni prosperidad, ni bonanza, ni bienestar. Es un país que se está dando cuenta de que, lo dije al inicio, se está desmoronando, y ahí están películas como Tiburón, ahí están películas como El Exorcista, Ujú. ¿no?, que también estaba reflejando el, el alojamiento del mal como idea, como concepto, no de Satanás, sino como concepto en la nación misma que decía estarlo combatiendo, en la familia más interna de Estados Unidos, también en una ciudad muy conservadora. Ahí dice, hombre, el mal no está allá afuera, el mal no viene del otro lado del muro cuando existía el muro, el mal está aquí adentro. Exactamente. Y la profecía con todo y que no todo ocurre con un diplomático viajando fuera de Estados Unidos, a final de cuentas acaba depositando ese mal rumbo a la Casa Blanca, como diciendo lo mismo, el mal está aquí adentro. Y en medio hay una explosión contracultural tan importante, ya lo dijiste, como la del movimiento punk, que luego devienen muchísimas cosas más, que sí nos habla de un momento de crisis, de estamos muy atorados en algo muy oscuro, y ahí está la profecía con todas sus implicaciones, pero podría ser también el inicio de algo bastante más luminoso, como lo acabó siendo el punk en muchos sentidos, ¿no?, que combatió muchísima de la imposición moral y del conservadurismo a nivel, en particular, de Gran Bretaña. Y mi pregunta es, Marcelo, gustándote tanto la profecía, pero al mismo tiempo siendo tan maduro y tan sensato como eres, ¿es una película, es una película para deprimirnos, dado el final que tiene, o es una película que nos dice, aún así podemos volver a encontrar la luz? Porque a mí se me hace bien difícil ubicarla en el nacimiento del punk, porque la película se ve como si se hubiera hecho en los 50, pero está ahí, en el nacimiento del punk. Se hace al mismo tiempo en el que los Sex Pistols estaban haciendo como sus primeras desafinaciones en el No, escenario. yo sí la veo como una película como muy luminosa, y porque ese periodo, con todo y que es uno de los periodos más difíciles de la historia reciente, es un periodo muy luminoso. Hay un documental, a mí me tomó como mucho tiempo entender, y como que lo he estado buscando desde hace mucho tiempo, y vi un documental muy bueno de la BBC que, que salió hace ya unos 10 años probablemente, sobre ese momento de la historia social y política. Es un momento importantísimo, y el punk no nada más es uno de los productos más importantes de ese momento. El documental se llama Hypernormalization, hipernormalización, y habla de un quiebre enorme que hubo en esa época, básicamente de cómo cambió el mundo, no nada más por irse a la derecha o irse a la izquierda o así, sino porque cambiaron los paradigmas de qué era lo importante política y económicamente en el mundo. Fue el momento en que el dinero se volvió lo más importante del mundo, y los bancos tomaron, como que se inventó todo este mundo moderno en el que estamos ahora, donde el dinero prácticamente es una cosa que no existe físicamente,
Entonces, Exacto. ese es el gran quiebre y ese es el quiebre que según yo anuncia y va de la mano de la película. Eh, sí hay que quemar un poco el final porque explica muy bien. Échale. La película acaba con que el presidente de los Estados Unidos de su mano adopta a Damian y como murieron sus papás, o sea, murió su papá que era Sí. muy cercano. Si vamos a quemar el final, lo vamos a quemar bien. No se mueren, Se los echan, sí, se los echa. Sí. los matan en el momento que el papá quiere matar al hijo. Pero el caso es que acaba el presidente de los Estados Unidos de la mano del anticristo yendo hacia la Casa Blanca, ¿no? Entonces, eso es así como... Y además... En el funeral del papá. funeral del papá, además, y además con una música así como... el único Oscar que se ganó Jerry Goldsmith, fusilándose cualquier cantidad de música barroca y de música sacra. Pero el caso es justo ese, ¿no? O sea, sí se puede ver como el mal entrando, pero es más bien el cambio. Eso es interesante. El cambio no sé si para bien o para mal, pero de que en ese momento, a partir de 1976, 77, 78, hubo un cambio en todos los sentidos, por lo menos en el occidente del planeta, lo hay y está bien documentado. Vean, de verdad, vean este documental que se llama Hypernormalization, hipernormalización. Es complicado, no es fácil, no es así como muy sencillito. Hay que saberle un poco de historia y un poco de economía y un poco de cuestiones sociales, pero se entiende y ayuda mucho a entender en dónde estamos, qué ha pasado y no sé hacia dónde vamos, pero que eso es lo padre de la película, ¿no? Y eso es lo padre de ese final, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Está el presidente del país más poderoso del planeta de la mano del anticristo, que eso presupone uno siempre, ¿no? O sea... Sí. El patrón ya está... lo sospechábamos, sí. Ahora la película lo confirma. Uno sospecha, ¿no? que para ser presidente de la nación más poderosa del mundo tienes que estar por lo menos en el buen... caerle bien al patrón, sí. Al patrón bueno y al patrón malo también, ¿no? A los dos. Entonces sí, o sea... Y es muy interesante cómo poder ver una película así, que la pueden ver también sin pensar en todas estas cuestiones sociales y políticas, y es una gran película de terror y de suspenso y de terror satánico y religioso, pero clávense un poquito más y hay mucho debajo. Que es ahí donde a mí me gustaría insistirle a la gente que no la ha visto o que se le olvida que una película como esta existe, porque como dices, antes la pasaban mucho en tele, no sé quién programaba eso, pero gracias, ¿no? Porque nos salvó muchos sábados en la infancia y preadolescencia que aparecía en canal abierto público con anuncios, o sea, como si estuvieran pasando a Bugs Bunny, así pasaban la película, ¿no? Sin cortarle nada, porque gráficamente, excepto la decapitación, creo que gráficamente la película no es exagerada, no es una película gore, no es una película visualmente violenta, es una película de mucho suspenso paranormal, que es como yo me gustaría de repente definirla. Entonces, como dices, Marcelo, si a la gente no le interesa pensar en todo lo que estamos debatiendo, la pertinencia y lo que nos dice ahora, efectivamente, como una película de terror es súper sólida. Es una película de terror hecha a la antigua. Richard Donner, pues bueno, nada más se los voy a recordar. Es uno de los mejores directores por encargo que ha tenido Hollywood. A veces el papel del director por encargo está muy mal visto, como de, no es un proyecto realmente suyo, no es cine de autor. No es cine de autor, pero un no autor acaba poniendo firma en películas como La Profecía, que bueno, de entrada, Richard Donner dirigió varios episodios, 3, 4, por ahí alcanzo a recordar que alguna vez leí, de Kojak, una serie policíaca muy famosa en los años 70. Revísenla, debe estar cargada en YouTube completita. Conozcan a Telly Savalas y cómo eran las películas de investigadores policíacos en esa década. Se avienta La Profecía, luego se avienta Superman, que es una de las mejores películas de superhéroes, si no es que la mejor jamás hecha en todos los tiempos. Luego se avienta Superman 2, que creo que es mejor que la primera.
Y luego tiene películas como Su juguete preferido con Richard Pryor, que también creo que tiene una carga política bien Rudísima, interesante. sí. Rudísima, ¿no? Un hombre afroamericano que se vende para ser juguete de un niño blanco Sí. ricachón. Ay, no Ahí más, se las, ay, ahí no se las más. voy a dejar. Ahí se las voy a dejar. Tiene Arma Mortal y Y todo lo toda que la viene serie de después, Arma y tienen, Mortal. y tiene en medio los Goonies, Marcelo. Richard Sí. Donner es un director súper sólido y esta película lo confirma. Si alguien quiere acercarse al terror del viejito, en el mejor sentido, ¿no? Sin exorcismos, aunque se intenta un exorcismo que no, evidentemente no ocurre en la película, sin pentagramas, sin un señor sin una ouija que se mueva sola, todas esas chafés que tenemos ahora, éntrenle realmente al Resplandor. Es una gran experiencia a nivel cine de terror. La profecía, no el resplandor. Ah, el El Resplandor resplandor también. también éntrenle. Las dos, todas. Éntrenle a la profecía y van a ver qué bien se la van a pasar. Yo, como siempre, aquí abajo les voy a poner las ligas para ver esa y varias, las que estén disponibles, las películas que puedan ver en plataforma. Voy a buscar Hipernormalización a ver si se puede ver En YouTube. Está en YouTube. Ah, mira, ahí les pongo la liga y no sé si quieras agregar algo más, mi queridísimo Marcelo, sobre el Resplandor o la profecía, ya da igual. Sobre la profecía, pues eso, véanla, de veras vean, no vean la versión de 2006, no la he visto, No, es malísima. pero no me malísima. imagino que sea mejor que esta, y véanla, y de veras asusta mucho que no pase nada, asusta mucho que no se Sí. vea, el chamuco, asusta mucho que cuando descubre que tiene la señal del demonio en el cráneo, ni siquiera eso alcanzas Ujú. a ver bien, porque los 70s, porque es así, porque no te tienen que enseñar todo directamente como hoy en día estamos acostumbrados. De acuerdísimo. Y yo nada más voy a recomendar de toda la serie de secuelas, una peor que la anterior, que se hicieron alrededor de la profecía. Solo rescato una película de hace ya casi 2 años, 2024, que se llamó La Primera Profecía, The First Omen, de Arkasha Stevenson, con una de mis actrices preferidas, Nell Tiger Free. De verdad, si pueden ver La Primera Profecía, es la única que encaja en el espíritu de esta profecía. Esa no la he visto. A mí me gusta mucho la segunda, se llama Damien Omen. La segunda parte de esta primera trilogía, esa todavía, luego ya la tercera ya no, pero mira, me voy a echar la primera profecía a ver si vale la pena. Échate La Primera Profecía y la platicamos para ponernos al tanto después de todo lo que nos ha ocurrido y de los regalos que nos deben los Reyes, Marcelo. Que nos deben de muchos años. De muchos, muchos años. A mí sí una vez me trajeron mi saquito de carbón, por eso estoy tan amargado como estoy. Marcelo Lara, mil gracias por haber venido Me da gusto nuevamente. iniciar el año platicando contigo, Eric. Aquí todavía hay rosca si quieres entrarle. Saca, por favor. Gracias. Te mando un abrazo, gracias por invitarme. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.